gloria a Dios para siempre. Amén. El Señor les bendiga. A ver qué mensajes tenemos por acá. Natasha nos dice: buenas tardes, mi pastor, un gusto verle, saludos a su amada pastora y familia. Gracias, muchísimas gracias. Marta Ortiz, Dios le bendiga, pastor, gracias. Nina nos está viendo también. Nina nos dice: buenas tardes, mi pastor, que el Señor le bendiga. Muchísimas gracias. Gracias por estar conectados cada lunes. Gracias por su fidelidad. Bien, así que continuamos, ¿cierto? Ahora el único grupito que quedamos somos nosotros, los del día lunes nada más. Así que por el momento vamos a seguir. Los otros grupos están de descanso porque, bueno, han estudiado la palabra todo el año, ¿no? Bien. Lo último que vimos fue el primer año ministerial. Recuerden que los 30 años de preparación, salvo lo que tiene que ver con el nacimiento, la visita de los pastores, la visita de los magos, y después un episodio a los 12 años, el Bar Mitzvah. Luego del nacimiento fue esa huida, ¿cierto?, a Egipto, con el niño Jesús pequeñito, ¿no?, cuando sucedió la matanza de los niños. Más allá de esas cuestiones no hay información, es decir, entre que Jesús nació hasta los 30 años, esa es la poca información que hay. Ahora, podríamos agregar algunos detalles que nos hemos contado en la última, ¿cierto?, en la última charla. Si a usted le surgen preguntas, por favor háganlas, ¿cierto? No, siempre decimos que no es la idea de tener un monólogo, aunque no podemos interactuar hablando, ¿cierto?, a través de este medio, pero usted allí puede aprovechar el chat y nos deja sus consultas. Algunas cositas que nos dijimos, por ejemplo, en relación a la Navidad, que es lo que ahora se acerca, ¿no?, y que tiene que ver con este periodo, los 30 años de preparación. Cuando el Señor nace, ¿cierto?, allí en Belén de Judea. Ya dijimos que la fecha del 25 de diciembre no es la fecha correcta, es imposible, que más bien tendría que ser una fecha de julio, agosto, esa sería la fecha ideal, aunque tampoco sabemos la fecha, pero aproximadamente, dijimos, dentro de esa época del calendario tendría que haberse producido el nacimiento. Algo que nosotros no dijimos es que, aunque nosotros en el pesebre ponemos a los pastores y a los magos juntos, los pastores y los magos nunca estuvieron juntos. Eso es imposible también cronológicamente. Es decir, que cuando nuestro Señor nace, apareció, dice la Escritura, una multitud de ángeles que anunciaban, ¿cierto?, a los pastores: venid y ved lo que en Belén ha sucedido, ¿no? Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Entonces, los pastores que cuidaban los rebaños del templo, no eran las ovejas propias lo que ellos cuidaban. Ellos estaban cuidando las ovejas del templo, las ovejas que estaban destinadas al sacrificio. Fíjese que estos pastores no eran cualquier pastores. Eran pastores de ovejas, pero de ovejas ajenas. Eran las ovejas del templo. Eran las ovejas que los sacerdotes encomendaban a estos pastores que las cuiden, porque eran las ovejas aprobadas. Había un negociado, ¿cierto? Había un negoción allí, ¿no?, que hacían, cuando no, ¿cierto?, algunos sacando rédito a la fe. El negocio, ¿no? Entonces ellos, como el cordero o las ovejas tenían que ser perfectas, bueno, los sacerdotes encontraron un buen negocio. Entonces ellos decían: bueno, no, la oveja que trajiste no está buena, no es la apropiada, no es la adecuada, así es que no la podemos sacrificar. Y la gente, para no quedarse sin presentar un sacrificio cuando iban a Jerusalén, iban al templo, ellos les vendían su propia oveja. Es decir, esos rebaños que los pastores cuidaban eran rebaños del templo, de los sacerdotes, del negociado de los sacerdotes. Por eso qué apropiado es ese detalle, ¿no?, que el Señor nos permite observar allí. Esas ovejas que esos pastores cuidaban eran ovejas que iban a ser sacrificadas en el templo de Jerusalén. Ahora, los ángeles le anuncian a estos pastores: momento, ustedes están cuidando esas ovejas, pero acaba de nacer la oveja por excelencia, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios le bendiga a nuestra hermana Erika. Entonces, fíjense qué apropiado este detalle, que la Biblia no lo narra así, pero la historia nos hace ver, nos hace comprender cómo era en ese momento, ¿no? En una determinada circunstancia el Señor va a echar las ovejas, los cambistas, todas esas cosas, porque era un negociado lo que ellos hacían, era un fraude espiritual, ¿cierto? Un fraude económico
que los sacerdotes hacían, ¿no? Obviamente que los corderos que ellos tenían los cobraban tal vez el doble o el triple de lo que en verdad un cordero valía, pero claro, este era un cordero ya seleccionado, ¿cierto? Eran ovejas súper puras, era un negocio redondo, ¿no? de los sacerdotes fraudulentos, ¿no? Y qué apropiado que en esa noche, cuando nuestro Señor nace, a esos mismos pastores que cuidaban las ovejas que iban a ir al sacrificio, los ángeles le dicen: venid porque ha nacido un niño. Este niño es Jesucristo. Perdónenme, discúlpenme un segundito. Ahí estamos, gracias. Los ángeles le anuncian esto llegó mi nieta. Le anuncian esto, ¿cierto?, a los pastores. Y los pastores, ¿a quién van a ver? No solamente van a ver a un niño, sino justamente van a ver el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, aquí hay un detalle importante que nosotros no dijimos la semana pasada, pero nos sirve también a la hora de predicar, ¿cierto? Ahora, seguramente en estos días, se van a hacer predicaciones acerca de la Navidad y ese es un detalle realmente importante. Dijimos que los pastores fueron, ¿cierto?, al niño recién nacido. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Amén. Entonces, los pastores estuvieron allí. Y los pastores, cuando se retiraron esa misma noche, fueron contando, ¿cierto?, lo que había acontecido, lo que habían visto, ¿cierto? Bueno, pero cuando se relata el tema de los magos en el Evangelio de Mateo, porque el de los pastores lo narra Lucas, el de los magos lo narra Mateo, allí nos dice, ¿no?, que cuando vinieron los magos de Oriente dijeron: el rey que ha nacido. Y cuando ellos llegan, no llegan al pesebre, la Escritura dice, y llegaron a la casa. Es decir, que María ya había salido del pesebre, ya había salido de la etapa, ¿cierto?, del alumbramiento, y ya estaba alojada en una casa, tal vez de algún pariente, tal vez de algún familiar, porque José, ¿cierto?, era de la aldea de Belén, ¿sí? Pero los magos llegan a la casa. Y dado el enojo de Herodes, él manda a matar a los niños menores de 2 años. Es decir, que si el Señor había nacido recién, hacía unos días, hacía 15 días, 30 días, 60 días, no tenía sentido mandar a matar a niños menores de 2 años. Esto hace suponer que cuando los magos vinieron, ya habían pasado varios meses, y algunos llegan a decir por lo menos 1 año. Entonces, los pastores y los magos, aunque nosotros representativamente los ponemos juntos en el pesebre, nunca estuvieron juntos ellos. Nunca estuvieron juntos. Entonces, cuando Herodes se siente burlado, ¿cierto?, porque avisados en sueños, estos magos se van por otro camino y no le dicen a Herodes dónde está el niño, pero está claro que ellos fueron a la casa donde estaban María y José, no al pesebre. Nunca los magos estuvieron en el pesebre, nunca los magos estuvieron con los pastores. Ese cuadro es un cuadro ficticio que uno arma, pero no es la situación real, ¿no? Bien, entonces cuando Herodes se siente burlado, insisto, él manda a matar a los niños de Belén y sus alrededores menores de 2 años. Y eso es un dato muy importante. Erika nos dice: Dios le bendiga, mi pastor. Verónica Fernández nos dice: buenas tardes, pastor, bendiciones. Liliana nos dice: hola, pastor, bendiciones, saludos para su familia. Muchísimas gracias. Gracias por estar, mis queridos hermanos. Nuestra hermana Sandra Salinas también está conectada en este momento. Natasha nos dice amén. Bien, son datos, ¿cierto?, importantes que nosotros tenemos que tener en consideración. Insisto, para una cuestión gráfica uno arma un pesebre y los pone a todos juntos, pero en la realidad nunca estuvieron juntos. Eso no sucedió. Bien, después tenemos la huida, ¿cierto?, a Egipto. Sabemos que José, ¿cierto?, avisado por ángeles, le dijo el ángel, ¿no?, que buscaban matar al niño, ¿cierto?, lo iban a mandar a matar, y bueno, ellos huyen a Egipto en ese momento. Ya dijimos también dentro de ese periodo, estamos repasando algunos datos y algunas cosas que no dijimos, ¿no?, que fue el mismo ángel Gabriel, y la Biblia no lo nombra arcángel, así es que nosotros no lo elevemos de rango a Gabriel. La Biblia lo presenta como el ángel Gabriel, un ángel que justamente da
buenos anuncios, ¿cierto? Buenas noticias, buenos augurios. Y ya lo dijimos en otra materia, el único arcángel mencionado en la Escritura es el arcángel Miguel, pero a Gabriel se lo menciona como ángel, ¿no? Bien, dentro del catolicismo, hablando del tema del nacimiento, se presenta a José como que tenía un matrimonio anterior, ¿no? Y de allí son los hermanos que la Biblia menciona de Jesús. Bueno, no hay ninguna evidencia, y de hecho la Biblia presenta a Jesús como el primogénito de José. Entonces está claro que para José el matrimonio con María es su primero y, hasta donde sabemos, único matrimonio, porque la verdad se habla muy poco acerca de José. Entonces para José es el primer y único matrimonio con María, y la Biblia dice claramente que Jesús fue su primogénito. Después nos va a decir la Escritura que Jesús tenía algunos hermanastros, ¿cierto?, que nacieron, cierto, fruto de la relación entre José y María. Es decir, que María no tuvo una inmaculada concepción, aunque el 8 de diciembre, gracias a la herejía católica, se celebró la Inmaculada Concepción de María. Eso no existe, en la Biblia no existe. María reconoce, cierto, en sus dichos que ella es pecadora. Bendice mi alma al Señor, mi Salvador. Es decir, que María, en su cántico de la Anunciación, ella reconoce que ella necesita también un Salvador. Así es que esos detalles no los podemos pasar por alto. Entonces, no hay una Inmaculada Concepción de María. Sí, por supuesto, hay una Inmaculada Concepción de Jesucristo. María no fue virgen eternamente ni para siempre, no. Cuando ella concibe al Señor Jesucristo, lo concibe sí en estado virginal, por supuesto, pero después tuvo hijos mediante la metodología común y corriente, ¿cierto?, para tener hijos, es decir, con la relación física, sexual con su esposo José, y de allí nacen, entre otros, nace Santiago, que es el autor de la carta de Santiago. Acá vieron que en nuestra Biblia al final hay una carta que se llama Santiago. Bueno, ese Santiago es hermanastro del Señor Jesucristo, es el que sigue en la familia luego del Señor Jesucristo. Después, antes de Apocalipsis, hay una carta chiquitita llamada Judas. Ese Judas también es hermanastro del Señor Jesucristo. Estos son datos que tenemos que tener en cuenta, ¿cierto? A Santiago, que en su primer momento él no creía en el Señor, de hecho en algunos de los evangelios aparece allí medio increpándolo, dice porque ni sus hermanos creían en él. Bueno, Santiago no creía en el Señor Jesucristo, Judas tampoco, estoy hablando de Judas, el escritor de la carta de Judas. Pero más adelante, ¿cierto?, luego de la resurrección, ellos realmente se convencen de que Jesucristo es el Mesías, Él es el Señor, ellos se convierten al Evangelio, y Santiago, junto con Juan y junto con Pedro, son los cabecillas, el triunvirato gobernante principal allí de la primera iglesia, que es la iglesia de Jerusalén. Así que cuando Pablo se va a convertir más adelante, dice que fue presentado ante Santiago, Pedro y Juan, que eran considerados las columnas de la iglesia. ¿Quién es ese Santiago? Es el escritor de la carta de Santiago, hermanastro del Señor Jesucristo. Y Judas, vuelvo a reiterar, Judas, el escritor de la carta de Judas, no Judas Iscariote, no Judas el apóstol, son otros Judas esos, ese también era hermanastro del Señor Jesucristo. Tuvo otros hermanos más y tuvo hermanas. No sabemos cuántas hermanas porque no se nombra específicamente. Pero es decir que la familia de Jesús eran alrededor de 5 o 6 hermanos, incluyendo mujeres. Entonces estaba papá y mamá, José y María, ¿cierto? Jesús, el primogénito, y después venían más o menos unos 4 o 5 hermanos más, por lo menos. O sea que mínimamente eran 5 o 6 hermanos en la familia de Jesús. Bien, esos son datos, ¿cierto?, que nosotros no venimos contando, pero son datos también importantes para tener en cuenta. Si usted tiene su pregunta, su consulta, por favor, escríbala allí, ¿no?, y trataremos con la ayuda del Señor de responderla. Bien, esos son los episodios más o menos en los 30 años de preparación. Insisto, no hay mucha información, ¿cierto? Después ya directamente se salta, ellos vivieron en Nazaret y se salta a los 12 años. 12 años es el Bar Mitzvah, cuando el varón de la familia, al cumplir 12 años, hacía un compromiso personal
con la ley. Y bar mitzvah, que hasta el día de hoy los judíos lo celebran, significa hijo de la ley. Entonces, estaba allí el Señor desarrollándose, como dice Lucas 2:40, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Fíjese ese detalle importante, se llenaba de sabiduría, es decir, él tuvo un crecimiento y un desarrollo normal a usted y a mí. Y esto ya lo dijimos en el capítulo acerca de la cristología, ¿se acuerda? En el capítulo de cristología dijimos que él aunque él era Dios, no utilizó o no se valió, no se aprovechó, no se abusó de su condición de Dios, sino que se limitó en general, salvo en algún momento para manifestar su divinidad, pero en general él se limitó a tener un desarrollo humano. Por eso nosotros no podemos decir, bueno, Jesús sabía las Escrituras porque él era Dios. No. La Biblia dice claramente y nos enseña y nos deja ver claramente que él tuvo que aprender las Escrituras. También el autor a los Hebreos nos va a decir, por lo que padeció aprendió la obediencia. Es decir, Jesucristo como el Verbo divino, como la segunda persona de la Trinidad, ¿a quién le tenía que obedecer? A nadie, porque él es Dios. Sin embargo, en su condición de hombre, en su humillación, en su estado, cierto, aquí terrenal, tuvo que aprender a obedecer a su mamá, a su papá, porque dice la Escritura que él les estaba sujetos. Una vez alguien me dijo, bueno, pero nosotros como seres humanos pasamos una etapa muy difícil en la adolescencia, es decir, tenemos grandes conflictos y lamentablemente la Biblia no nos dice qué pasó con la vida de Jesús durante ese periodo. Pero es que la Biblia dice una palabra muy importante en el episodio allí de a los 12 años. Dice, y él, hablando de sus padres, y él les estaba sujeto a sus padres. Entonces, la característica de la vida del Señor en toda su adolescencia, en toda su juventud, hasta cumplir los 30 años, fue estar sujeto. Eso es lo que dice la Biblia. Es decir, la Biblia dice muy poco, pero ese poco es lo suficiente como para que nosotros entendamos las cosas. Él les estuvo sujeto. Tuvo que aprender un oficio, tuvo que ir a la escuela, tuvo que preguntarle a los rabinos, porque el bar mitzvah significaba eso, él era un hijo de la ley, por eso aprovechó ese momento para preguntarle, dice la Biblia, ¿no? A los maestros de la ley les preguntaba, y ellos, los maestros de la ley, se admiraban de las respuestas, es decir, Jesús no estaba enseñando, él estaba preguntando y él estaba aprendiendo, y eso es un gran y tremendo ejemplo para nosotros, mis hermanos, ¿no? Un grande y tremendo ejemplo. Yo no sé si hay preguntas en este momento. Vamos a tratar de ir viendo si hay preguntas. No quiero que aquí en mi computador se ha quedado allí mi amigo medio quietito ahí. Bien, así es que trataré de no perderme las preguntas. Voy a abrirlo de nuevo, discúlpenme aquí porque se ha quedado un poquito trabado en el computador. Ahí estamos, a ver. Bueno, Jorge Reyes nos dice en San Mateo capítulo 12, versículos 46 al 49, habla de la madre y de Jesús y de los hermanos. Claro, exactamente. Bien, lo buscamos eso entonces, ya que mi hermano allí, yo simplemente lo estaba citando, pero veamos allí justamente Mateo 12, 46. Gracias mi hermano Jorge por su colaboración. Mateo 12, 46. Porque, insisto, el catolicismo está lleno de cosas que ellos se han inventado. Por ejemplo, la Inmaculada Concepción de María. Nosotros creemos en la Inmaculada Concepción de Jesús, pero no en la Inmaculada Concepción de María. Sin duda, María fue una mujer virtuosa, la Biblia lo dice, absolutamente virtuosa, una mujer digna de imitar, pero una mujer pecadora al igual que usted y al igual que yo, porque ella no nació sin pecado original. Todos hemos nacido con pecado original. Mateo 12, 46 nos puso allí mi hermano. Bueno, me voy a aprovechar de lo que él colocó allí. Bien, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí, su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. Bien, gloria al nombre del Señor. Bueno, en otro episodio nos relata los nombres justamente, ¿no?, de los hermanos para que uno los pueda... para que uno pueda tener justamente los nombres allí. Bien, espérenme que silencio acá.
Muy bien. Seguimos, ahora seguimos. Ahora seguimos. Bien, ¿hay más preguntas? No, no hay preguntas por ahora. Después entonces vinieron los 30 años de preparación, ¿cierto? No hay tanta información, dijimos. Y cuando más o menos él tiene alrededor de unos 30 años, dice la Escritura, que se hizo público, apareció allí en el Jordán, ¿cierto? Él viene a bautizarse. Dijimos que aproximadamente eso es el año 26, 27, porque ya dijimos que el calendario está desfasado, ya lo explicamos esta en la clase anterior, pero no importa, ¿bien? Es simplemente un dato nada más. Y cuando él llega a bautizarse ahí, aunque él no es pecador, sin embargo tiene que identificarse con los pecadores, por eso él se bautiza. Juan, por supuesto, no lo quería bautizar, entendiendo que él no era pecador, pero él le dice, así conviene que cumplamos toda justicia, es decir, lo que es justo, lo que es correcto, lo que a Dios le agrada. Bien, entonces él nos va a dar un ejemplo a nosotros, un ejemplo a seguir. Todos los hombres, él no lo necesitaba y lo hizo, nosotros que lo necesitamos con mayor razón. Se hizo una pregunta la semana pasada y nosotros respondimos que ya también lo habíamos hablado en la materia anterior, la materia de la doctrina de la salvación, la soteriología, que el bautismo en sí mismo no nos salva. El bautismo no tiene propiedades salvadoras, ni el bautismo perdona los pecados. El bautismo cristiano tiene por objeto hacer una representación, ¿cierto? Una representación es un acto de fe, es un acto, ¿cierto?, de obediencia, en donde representamos la muerte y la resurrección a una nueva vida en Cristo Jesús, ¿sí? Hacemos una identificación con Cristo, ¿bien? Pero no tiene propiedades salvadoras. Hay iglesias evangélicas que lamentablemente bautizan niños, lo mismo que hacía el catolicismo, lo mismo que hacía el luteranismo, el calvinismo. Cuando ellos surgieron, ¿cierto?, en el catolicismo hasta el día de hoy hay iglesias evangélicas pentecostales que también lo siguen haciendo, bautizan niños, y eso, según ellos creen, es para quitarle el pecado original, es decir, la naturaleza pecaminosa. Pero esto es absolutamente falso. El bautismo no tiene propiedades. Primero, que no bautizan, sino que los rocían en la cabeza. Eso no es bautismo. La palabra bautismo significa sumergir. Segundo, que el agua no tiene propiedades salvadoras, no tiene propiedades regenerativas. Lo único que puede limpiar es la sangre de Cristo, y solamente el Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, puede regenerar un corazón. Nadie más puede hacer esa tarea. Por un lado es la tarea de la sangre de Cristo, y por otro lado es la tarea del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Allí se produce el nuevo nacimiento, pero ahí ya estamos hablando de personas que tienen entendimiento, que tienen la capacidad de comprender, que tienen la capacidad, ¿cierto?, de decidir por sí mismo, de tomar una decisión por la fe. Bien, entonces, por más que se los bautice, a algunos niños eso no tiene ningún poder, no tiene ninguna eficacia, es más, no tiene ningún sentido y ningún fundamento bíblico. He estado en iglesias evangélicas pentecostales donde, bueno, el pastor llama a un matrimonio ahí que querían bautizar a su niño, lo pasan adelante, le ponen una fuentecita abajo de la cabecita allí, le rocían con una jarrita agüita en la cabeza, pero eso no tiene ningún sentido, absolutamente, y no tiene ningún valor, no sirve para nada. Entonces, el bautismo de Jesús, veamos que es un bautismo de adulto. ¿Por qué dijimos 30 años? La Biblia dice que aproximadamente, cuando Jesús se bautizó tenía unos 30 años. Es que a los 30 años en el pueblo judío se adquiría la mayoría de edad. Por eso tiene importancia eso, los 30 años. Recién allí se era mayor de edad y podía uno tomar decisiones. Por eso él se bautiza a esa edad, aún sin necesitarlo, ¿no? Bien, después de eso dijimos que viene la tentación, los primeros discípulos o allegados más que nada, y va desde Judea, la parte sur de Israel en el mapa, si usted tiene un mapa puede ubicarse allí, va hacia el norte, en este caso hacia Caná de Galilea,
Caná de Galilea, en unas bodas donde habían sido invitados probablemente algún conocido, algún pariente, tal vez no sabemos quién. El asunto es que allí él hace su primer milagro, que es convertir el agua en vino. Dijimos que el vino que el Señor convierte no es vino alcohólico, es vino nuevo, es vino chicha o chicha, como le llaman allí en Chile, ¿no? Bien, entonces es vino nuevo, es vino no fermentado. Por eso hay que tener cuidado cuando algunos empiezan a justificar, bueno, el Señor tomaba vino, sí, pero no vino alcohólico. No es lo mismo. Y está el encuentro con Nicodemo, un pasaje que yo le recomendé, que siempre hay que tenerlo en cuenta, porque así se nos explica cómo es el nuevo nacimiento, cómo yo puedo entrar al reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Es decir, yo no llego a ser cristiano hasta el punto en que no nazco de nuevo. Y esta es una obra del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Entonces, aquellos hermanos que dicen, no, yo soy evangélico, yo soy cristiano desde la cuna, eso es falso. No es verdad. Nadie es cristiano desde nacimiento, aunque haya tenido la grandísima bendición de haber nacido en un hogar cristiano. No. Llega un momento, llega un punto, no sabemos cuándo es ese punto, pero hay un momento, hay un punto en que la persona individualmente, personalmente recibe al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Allí llega a nacer de nuevo, allí llega a ser hijo de Dios. Lo que vivió antes es la bendición de un hogar cristiano. Pero nadie nace en el Evangelio, nadie nace cristiano, todos nacemos pecadores, todos nacemos perdidos, todos nacemos en Adán, todos nacemos con una naturaleza pecaminosa o pecado original, si usted le quiere llamar, un término que se usa más en el catolicismo, ¿cierto? Pero quiere decir eso. Todos nacemos con una naturaleza corrupta, todos necesitamos un Salvador, todos nacemos en esa circunstancia. Cuando niños éramos pecadores, pero no conscientes de nuestra pecaminosidad, pero éramos pecadores al fin, ¿sí? Entonces éramos pecadores no conscientes o pecadores inconscientes. Llega un determinado momento en que nosotros, como se nos ha sembrado y se nos ha inculcado a aquellos que nacieron en un hogar cristiano, acerca de Cristo, llega el momento en que la persona toma una decisión, ¿cierto?, en que recibe a Jesucristo como Señor y Salvador. Y ahí comienza verdaderamente su vida cristiana. Y esto es lo que plantea Juan capítulo 3. Por eso es un pasaje que tiene que ser un pasaje de oro para nosotros. Juan capítulo 3, allí nos plantea el nuevo nacimiento. ¿Cómo yo llego a ser hijo de Dios? Por un nuevo nacimiento, por una transformación, por pasar de muerte a vida. Eso es un milagro. Es un milagro que opera el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. El que no naciere de agua, eso es la palabra, y del Espíritu, ese es el Espíritu Santo, no puede ver el reino de Dios, es decir, no puede ver la luz, no puede nacer. Porque recuerde que nacer justamente es dar a luz. Uno no puede nacer en el reino de Dios, uno no puede nacer en la vida cristiana si no ha pasado por el nuevo nacimiento, si no ha pasado por esa transformación, esa renovación por el Espíritu y por la palabra de Dios. Bien. Llegamos a su segundo año ministerial. Este es el año de popularidad y aquí continuamos. Este año prácticamente él lo pasa en Galilea, ahora al norte. Así como el primer año de oscuridad, básicamente, salvo aquella escapada a las bodas de Caná de Galilea, él pasa todo ese año, el primer año ministerial, el año de oscuridad, el año en que no hay mucho movimiento, lo pasa más bien en Judea, en la parte sur. En el segundo año ministerial, en el segundo año de su ministerio, es el año de popularidad, es cuando, digamos, estalla a la fama, ¿cierto? Ahí ya se hace famoso. Y mayormente todo lo que va a ser, o la gran parte de sus recorridos van a ser en el norte, ¿cierto? En la parte de Galilea. Bien. El nexo es su diálogo con la mujer samaritana, Juan capítulo 4. Si uno observa el mapa, uno tiene Judea abajo, Galilea arriba, pero en el medio hay una región que se llama Samaria. Uno diría, bueno, si voy a ir de Judea hasta Galilea, hago una línea recta, ¿cierto?, y paso por Samaria y listo. No, los judíos tenían tanto rechazo a los samaritanos, que en vez de hacer una línea recta y ahorrarse muchísimos kilómetros, no, se daban toda la vuelta, cruzaban el Jordán, iban hasta el otro lado, y cuando llegaban a la zona alta, que ya habían pasado la región de Samaria, volvían a cruzar para acá. O sea, hacían como una letra C, para no pasar por Samaria. ¿Quiénes eran los samaritanos?
Dios bendiga a Alicia, que se nos está sumando también ahora. ¿Quiénes eran los samaritanos? Bueno, en el año 721, cuando la parte norte, acuérdense que el reino de Israel o la nación de Israel estuvo unificada. Es decir, cuando Dios elige y levanta al primer rey, que fue Saúl, estuvo Saúl, después estuvo David, después estuvo Salomón. Con esos 3 reyes, toda la nación, las 12 tribus, Dios bendiga a mi hermana Patti, que se ha sumado, vamos todavía. Durante eso, el periodo de esos 3 reyes, Saúl, David, Salomón, todas las 12 tribus estuvieran unificados, es decir, un solo rey, un solo reino para toda la nación, las 12 tribus bajo un solo liderazgo. Pero cuando llegó la época de Roboam, que es el hijo de Salomón, el reino se divide. La gente le dijo a Roboam en aquella ocasión, bueno, tu padre nos ha puesto muchos impuestos, el problema de hoy, ¿no? Los gobiernos, del impuesto. La gente se cansó, bueno, construimos el templo, construimos tu casa, construimos casa para tus mujeres, construimos tu casa de invierno, hicimos tantas, las caballerizas, hicieron tanta obra y toda con plata que Salomón le sacaba cierto de impuesto a la gente. La gente llegó un momento y dijeron, bueno, basta muchachos. Lo que pasa hoy en día en Argentina, lo que pasa en Chile, basta de impuestos, señores, ya esto es confiscatorio, así no se puede vivir. Bueno, esa rebelión fiscal fue una rebelión fiscal que le haría falta a Argentina. Yo estoy de acuerdo con eso, yo me sumaría justamente a ese reclamo. Esa rebelión fiscal sucedió bajo el reinado de Roboam, hijo de Salomón, ¿no? Entonces la gente vino allí a decirle a Roboam, bueno, a ver, tu padre nos llenó de impuestos, construyó todo esto, ya está todo construido, bueno, ahora bajanos los impuestos, sacanos los tributos, basta de pedirnos tanto. Roboam, sabemos la historia, consulta a los ancianos le dijeron, sí, la verdad, hay que bajar los impuestos, basta de tanto impuesto. Y a él, no satisfecho con ese consejo de los ancianos, fue y le preguntó a los jóvenes. Y los jóvenes le dijeron, no, pero es que le vas a bajar impuestos, escúchame. Los jóvenes le dijeron, no, vos dale más duro todavía, aumentale más los impuestos. Mi padre os castigó con azotes, yo con escorpiones. Y el dedo más chico mío es más grueso que los lomos de mi padre. Una respuesta brutal. Y aumento de impuestos más encima, cuando el pueblo estaba diciendo, bajen los impuestos, muchachos. Bueno, se produce la rebelión, se produce la división del reino. 10 tribus se rebelaron, que fueron la parte norte, y pusieron por rey a Jeroboam. Y las 2 tribus del sur, Judá y Benjamín, básicamente, esa parte sur, ¿cierto?, se quedan leales a la familia a la descendencia de David, ¿cierto? David, Salomón, Roboam en este caso. Entonces se produjo la división del reino. Las 10 tribus al norte, que pasó a llamarse el reino de Israel, y básicamente las 2 tribus al sur, que pasó a llamarse el reino de Judá. Allí quedó el reino de Judá al sur y el reino de Israel al norte, 10 tribus. Bueno, esas 10 tribus fueron idolátricas. Jeroboam hizo un becerro de oro en la parte norte, otro en la parte sur. Se entregaron a la idolatría, golpe de estado, un desastre a las 10 tribus del norte. Les fue tan mal a esa región, que a veces es llamada con el nombre de la principal tribu, que fue Efraín. Más tarde se llamó Samaria, porque se puso la capital en Samaria. El asunto es que esa parte norte, allá en el año 721, 722 a.C., viene la invasión de Asiria, y los toma, los derrota y los lleva cautivos hasta Asiria. ¿Y qué pasó? El rey de Asiria trajo otras personas, otros habitantes, y los puso allí. Es decir, que quedó muy poca gente nativa, más toda esa gente que trajo el rey de Asiria, y de allí se hizo una mezcla, quedaron medio mestizos. De allí que la parte sur, que se consideraban legítimos herederos, ¿cierto?, de la línea de la dinastía de David, tenían tanto rechazo a esos mestizos, a esos mezclados, a esos que no fueron fieles al reino de David y a la descendencia de David, ¿sí?, que fueron los que ocuparon la parte sur. Entonces, el rechazo venía de hace muchísimos años, ¿no? Entonces, para ellos los samaritanos eran gente despreciable. Primero, se habían dividido. Segundo,
estaban mezclados. Tercero, habían adquirido las costumbres de los asirios y tenían sus propios cultos, lo que llamaríamos hoy, no haberlo puesto, un sincretismo se llama eso, ¿no? Poner en una licuadora distintas cosas y mezclarlas, y bueno, y eso es lo que tenemos ahora. Bien, eso es lo que pasó a esa región. De allí que los judíos, la parte sur, tenían tanto rechazo a los samaritanos, ¿no? Entonces, en vez de ir directamente desde el sur, pasando por la región de Samaria hasta Galilea, la parte norte, no. Ellos no querían ni siquiera pisar ni contaminarse con el polvo de esa región. Daban toda la vuelta haciendo una letra C, cruzaban el río Jordán, iban a otra región que se llamaba Perea, más al norte de Decápolis, y después volvían a cruzar para recién estar en Galilea. Una vuelta de locos, pero ese era el rechazo tremendo que ellos tenían. A ver si hay preguntas por aquí. Dios bendiga a nuestra hermana Patti, ya la hemos saludado. Sandra nos dice muchas bendiciones, siervo del Dios Altísimo, muchas gracias. Y Carmen nos dice, Dios le bendiga, pastor, grandemente hermoso estudio bíblico. Gracias, mi hermano, Dios lo bendiga. Pero preguntitas allí, preguntitas por favor, ¿no? Bien, entonces, el nexo entre el año anterior, que fue el año de oscuridad, el primer año, con este año de popularidad, dice que él tenía necesidad de pasar por Samaria. Recuerden, los judíos no pasaban por Samaria, pero en esta ocasión el Señor dice, en vez de darnos toda la vuelta, vamos a cruzar acá derecho. Y lo llevó a los discípulos por algo que los judíos nunca hacían, pasar por Samaria. Pero allí justamente va a tener este diálogo, ¿no?, con la mujer samaritana. Jorge Reyes nos dice, mi pastor, en San Mateo capítulo 13, versículo 55, habla y menciona el nombre de los hermanos de Jesús. Muchas gracias, ¿eh? Mateo 13, versículo 55. Colóquelos ahí, por favor, mi hermano. Colóquelo así, yo sigo con el hilo de la historia aquí. Gracias, mi hermano Jorge, qué buen colaborador. Entonces, el nexo aquí es, bueno, ahora van a tener un año de popularidad, es decir, aquí va a estallar Jesús a la fama, por así decirlo, ¿no? Y va a ser justamente en la parte norte, en Galilea. Pero en vez de darse toda la vuelta cruzando el Jordán y haciendo una vuelta ridícula y absurda, el Señor dice, no, vamos a cruzar acá derecho, vamos a ahorrar mucho caminata, ¿cierto? Y vamos a cruzar por Samaria, territorio despreciable si lo sabía. Bueno, allí se encuentran, sabemos la historia de la mujer samaritana, ¿no? Algunos dicen que María Magdalena es la samaritana. No, imposible. Yo esto lo he escuchado de muchos predicadores. La samaritana es María Magdalena. No puede ser María Magdalena. Primero, no puede ser, ¿por qué? Porque la samaritana no sabemos cómo era su nombre. Si María, si Pepa, si Juana, si Eduviges, si la Chilindrina, no sabemos cómo se llama. Dice una mujer samaritana. De María Magdalena sabemos que se llamaba María. Entonces ya el nombre no coincide. Si fuera la misma persona diría María y listo. María de Magdala, María Magdalena, que estaba en Samaria. Samaria es una ciudad y una región a la vez. Es las dos cosas. Así como en Argentina tenemos la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires. Yo no vivo en la ciudad de Buenos Aires, pero vivo en la provincia de Buenos Aires. Tienen el mismo nombre. Buenos Aires es una ciudad y Buenos Aires también es una provincia. Así Samaria. Samaria es una ciudad y Samaria también es una provincia. ¿Bien? Bueno, entonces la mujer samaritana no puede ser María Magdalena en primer lugar porque María se llama María y la samaritana no sabemos cuál es su nombre. Una mujer samaritana. Una mujer de Samaria. En segundo lugar, esta samaritana sabemos de dónde es de Samaria. Y María Magdalena sabemos de dónde es, porque Magdalena es un adjetivo gentilicio, significa habitante o nacido en la ciudad de Magdala, y eso es Galilea, al norte. Es decir, que María era norteña, María era de Magdala. Los habitantes de Magdala son magdalenos o magdalenas, según sea hombre o sea mujer. Y aunque yo lo he escuchado, insisto, de varios predicadores, ese dato es absolutamente falso, es incorrecto. La samaritana no es María Magdalena y no puede ser, por dos razones importantes. La samaritana no sabemos cómo se llama, pero vivía en Samaria. María sabemos cómo se llama y era de Magdala, era norteña. Así es que no puede ser de ninguna manera la misma persona, ¿no? Entonces tiene Jesús el diálogo allí con la mujer samaritana. En su viaje desde Judea a Galilea, dice, le era necesario pasar por Samaria.
Otra vez, un judío nunca hacía eso, ¿no? Pero bueno, allí el Señor rompiendo también con algunos prejuicios étnicos, algunos prejuicios, ¿no?, que estaban afectando allí a la nación de Israel, cosa no practicada por ningún judío, ¿cierto? En Judea, mientras tanto, mientras él va hacia el norte, pasando por Samaria, en Judea, en la parte sur, es encarcelado Juan el Bautista. Es decir, Jesucristo va para el norte, va viajando para el norte, pasa por Samaria, se encuentra con la samaritana, hay un avivamiento en Samaria, muchos samaritanos se convierten al Señor en este viaje, en este recorrido. Después va a tener un tremendo éxito en la parte norte, pero en el sur se quedan sin profeta, porque Juan es encarcelado. Y él dice, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Entonces Jesús va hacia arriba, en todo sentido. Geográficamente va hacia el norte y va hacia la popularidad. Juan, sin embargo, ya está terminando su ministerio, es encarcelado y sabemos que el final de su encarcelamiento fue su ejecución, su decapitación. Bien, Juan se quedó, cierto, en la parte sur. Dios bendiga a mi hermana Rebeca Mella y a mi hermano también Iván Inostroza, que están conectados. El segundo milagro ahora también ocurre en Caná. Ahí puso mi hermano Jorge, capítulo 13, versículo 55, habla y dice: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos? Ahí está, Jacobo es Santiago, el de la carta de Santiago. ¿Por qué Jacobo y por qué Santiago? Porque Santiago es una contracción, es una fusión. Se fusionó Santo Jacobo, Santiago, Santiago. Es decir, que Santiago significa Santo Jacobo, que está fusionado y de allí sale Santiago. Pero Santiago es este Jacobo, justamente. Santo Jacobo, Santiago. José es el que sigue. Simón, Judas, que es el escritor de la carta de Judas, y también dice sus hermanas. O sea que Jesús también tenía hermanas. Entonces acá tenemos 1, 2, 3, 4. Vamos a suponer que tenía 2 hermanas por lo menos. 2 hermanas, 4, 5, 6, más él 7. Por lo menos 7 integrantes, 7 hijos había en esa familia, ¿no? Entonces eso de la virginidad perpetua de María es absolutamente ridículo. Los católicos, para tratar de justificar eso, han inventado que estos hijos eran de un matrimonio anterior de José. La Biblia no dice eso. Eso es, lamentablemente, no, cuando algunos quieren poner sus ideas por sobre la Biblia. Nada que ver. Bien, seguimos aquí. Entonces, el segundo milagro del Señor también ocurre en Caná. Había pasado ya un tiempo, ¿cierto? El segundo milagro también ocurre en Caná de Galilea, allá en la parte norte. El hijo de un noble estaba enfermo, Jesús le sanó solo con la palabra, ¿no? No temas, cree solamente, y el Señor envió su palabra, ¿cierto? Mandó su palabra, y aquel hijo del noble fue sanado, ¿no? Como está escrito en el Salmo 107, envió su palabra y los sanó, y los libró de su ruina. Dios bendiga a Viviana Sepúlveda, que nos está con nosotros en este momento, ¿no? Entonces allí vemos que los milagros del Señor no necesita Él necesariamente tocar a alguien. Él simplemente, como le dijo el centurión, tan solamente di la palabra y mi siervo sanará en otra ocasión. Bueno, aquí es la primera demostración que el Señor puede sanar a distancia. Así que, mis hermanos, no nos preocupemos. Si el pastor a veces no puede venir a nuestra casa a ungirnos o cosas así, no nos preocupemos. Dios puede sanar a distancia, no hay problema. Tan solamente con que Él diga la palabra, el milagro puede ocurrir. Gloria al Señor. Él no está limitado, mis hermanos, por su presencia física. Él envía su palabra y nos sana. Salmo 107. Salmo 107, versículo 20, si mal no recuerdo. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Entonces, allí es el segundo milagro también en Caná de Galilea. Tenemos la primera predicación ahora en Nazaret. Ahora ya el Señor está predicando, ¿no? También, fíjense que todo esto es en el norte, en el segundo año del ministerio, el año de popularidad, el año de la fama. Su primera predicación ahora pública en Nazaret, en la ciudad donde él se había criado. Le dan a leer, claro, lo conocen allí, está de visita, ya está grandecito, ya ahora es un aspirante a rabino, digo esto entre comillas, ¿no? Es un aspirante a rabino, le dan allí el texto y él lee: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ungió, me ha enviado, etcétera, etcétera. Y le dicen: hoy esta palabra se ha cumplido delante de vosotros, y al rato lo querían matar.
Oh, tremendo. Primero dicen, qué bien que habla, qué buen predicador, pero mirá qué sabiduría que tiene este hombre. Ya después no les gustó para dónde fue el mensaje, no les gustó para dónde fue la predicación y se lo llevaron a empujones para tratar de llevarlo hasta un barranco y tirarlo para abajo. Pero el Señor se le escapó de las manos. Obviamente no era la hora, ¿no? Pero tremendo, ¿no? Fíjense cómo cuando uno comienza a hablar de ciertas cosas que no tocan las conciencias, la gente dice, no, qué buen predicador, a mí me gusta este predicador, este pastor sí que predica bien, este predica la palabra. Cuando uno empieza a tocar ciertos temas ya lo quieren matar a uno. No sé si usted se siente identificado, pero en algún pequeño rincón por allí yo me siento identificado, ¿no? Pero gloria a Dios, porque si esto le pasa al Señor, porque no siempre las predicaciones a la gente le va a gustar, y menos aún a los religiosos. Porque hay ciertos religiosos que quieren el status quo. No, siempre se hizo así, siempre se dijo así, pero capaz que hace años se dice mal y se hace mal. Y cuando uno quiere corregir, no, ya no me gusta el pastor Mauricio, no sé. Y la gente comenzó así en la sinagoga. Primero empezó la predicación, qué buen predicador, qué lindo mensaje. Al rato lo querían matar. Lo quisieron despeñar, dice la Escritura. Usted puede leer el pasaje, ¿cierto? La primera predicación en Nazaret, esto fue en una sinagoga, leyó y luego de exhortar le quisieron matar. No se preocupe si con usted quisieran hacer lo mismo. Como dice Pablo, si yo agradara a los hombres no sería siervo de Dios. El siervo de Dios no está para agradar a la gente, no está para agradar al público. Más adelante, en un momento, él también dio un sermón fuerte, dio un sermón que a la gente no le gustó. Dice, muchos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Y Pedro viene y le dice, Señor, esta palabra que dijiste, esta predicación, este mensaje de este domingo, no les gustó a la gente, se fueron. Y el Señor lo mira a Pedro y le dice, ¿quieren irse ustedes también? No hay problema. Es decir, mis hermanos, el mensaje no se cambia. Se quede la gente o se vaya la gente. El mensaje no se cambia. La doctrina no se toca. Como diría alguien, ¿no? La doctrina no se mancha. No, hay un mensaje que nosotros tenemos que dar. Tengamos público o no tengamos público. Noé, pregonero de justicia, un héroe de la fe, predicó 120 años, o 100 años, 100, 120 años, y a la gente no le gustó el mensaje. No, la gente dijo, no me gustó. Sin embargo, la Biblia dice, fue un pregonero de justicia, es un héroe de la fe. Está en la galería, allí en Hebreos 11, de un hombre íntegro, un hombre de Dios, un hombre que fue fiel al mensaje. Sin embargo, a la gente no le gustó. En la época de Jeremías prácticamente no se convirtió nadie. Entonces, no siempre el predicador le va a caer bien a la gente y no es el mandato de Dios. El atalaya de Dios tiene que simplemente dar el anuncio de parte del Señor. Así dice el Señor. Crean o dejen de creer. Acepten o dejen de aceptar. Eso no es problema mío. Ese no es problema del atalaya. Ese no es problema del siervo de Dios, del hombre, de la mujer de Dios. No. Es un problema de la gente. Lo que hagan con el mensaje es el problema de la gente. Uno tiene el deber de predicar la palabra. Como le dice Pablo a Timoteo, predica la palabra. A tiempo, fuera de tiempo. Pero no es el momento oportuno. No importa, predica la palabra. Pero no sé si... Predica la palabra. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán. Montones. La gente apelotonada, apiñada, como fideos pegajosos. Amontonados, ¿para qué? Para escuchar fábulas, para escuchar lo que ellos quieren oír, no necesariamente el mensaje de Dios. Fíjense acá, qué importante es esto que estamos viendo. El Señor hace su primer mensaje, a ver si entendemos. Esta es la primera predicación pública del Señor y para muestra nos basta este botón. Primera predicación pública del Señor. Cuando Él comenzó a hablar, todo bien, porque estaba leyendo. Cuando Él comenzó a explicar, ya nos gustó. No, este predicador no nos gusta. Y al final de esa predicación ya querían matarlo. ¿Sí? Usted vaya, lea el pasaje, por favor. Lo querían matar. Si nuestro canal ha sido de bendición para tu vida y sentís el anhelo de poder colaborar, te dejaremos estas cuentas para que puedas ayudarnos a seguir creciendo. Dios te bendiga.